El que no se arrepienta perecerá. No todo el que diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Busquen a Dios, acérquense para que escuchen la palabra de Dios, para que ustedes les vaya bien en su vida. Tienen que practicar la palabra de Dios. Aquella persona que practica la palabra de Dios tal y como está escrita, se bendice, retira toda enfermedad. Así dice la palabra de Dios, porque la palabra del Señor tiene poder para darle vida a los muertos. La palabra es poderosa y eficaz, que tiene poder para darle vida a los muertos. Así dice la palabra del Dios viviente. El que no se arrepienta perecerá. No todo el que diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad del Señor. Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creer en aquel que el Señor ha enviado, creer en el enviado de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Así dice la palabra. Esfuércese por cumplir el mandamiento de Dios. Esfuércese por cumplir la palabra del Dios viviente, del Señor Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre de Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así dice la palabra de Dios. Cumplan el mandato divino, porque a un futuro va a calentar el sol, va a calentar la radiación solar. Así dice la palabra. Y solamente aquellos que vivan en santidad, solamente aquellos que anden en santidad verán a Dios, porque dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Solamente aquel que ande en santidad. Sabemos que todos somos pecadores, sí, pero hay que tratar de esforzarse por dejar el pecado, porque la palabra dice, hay que ser marranos, pero no trompudos. Hay que tratar de evitar el pecado. Así dice la palabra de Dios. Hay que dejar de pecar. Por ejemplo, el adulterio es un pecado que te lleva a la muerte. El sexo es un pecado de muerte. Así dice la palabra. Es un pecado que te lleva a la muerte. Así dice la palabra de Dios. Esfuércese por dejar los adulterios, por dejar las fornicaciones, por dejar los malos hábitos. Así dice la palabra de Dios. Busquen cumplir el mandato de Dios y vengan aquí para que escuchen la palabra de Dios en este verdadero santuario terrenal, no hecho por mano humana, sino levantado por Dios. Así dice la palabra. Esfuércense cada uno de ustedes por heredar el reino de Dios, por cumplir con los mandamientos del Señor. Busque a Dios antes de que venga el día del juicio, antes de que venga el día del Señor. Así dice la palabra. El que no se arrepienta perecerá. Cada uno de ustedes busque a Dios. Esfuércese por heredar el reino de Dios. El que no se arrepienta perecerá. Busque cumplir el mandato divino. Busque cumplir los mandamientos de Dios para que se bendiga, para que usted retire toda la maldición que hay en su hogar. Esfuércese por cumplir la palabra de Dios. Vengan todos a escuchar la palabra de Dios, aunque Dios no se complace con aquellos que escuchan la palabra. Más bien el Señor se deleita en aquellos que la ponen por obra. Hay que poner por obra la palabra de Dios. Hay que salir de este hoyo que está viviendo la humanidad. El Señor me ha enviado a liberar a esas almas
que están en cautiverio, a esas almas que están agobiadas. Ya viene el libertador de las almas, porque yo he venido no a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que me envió. Porque si hiciera la voluntad de ustedes, no sería siervo de Jesucristo, ni del Señor Todopoderoso. Así dice la palabra de Dios. Esfuércese por cumplir el mandato, esfuércese por escuchar el mensaje de Cristo, no rechace el mensaje de Cristo, no rechace la palabra de Dios, porque toda persona que rechace el mensaje de Cristo va a quedar sujeto a la condenación del infierno. ¿Cuál es la condenación del infierno? El sufrimiento de esta vida. Así dice la palabra de Dios. El infierno son las dolencias del cuerpo, el insomnio. Va a haber insomnio para aquellos que desobedecen el mandamiento. No van a poder dormir, van a sufrir por el insomnio, a menos de que hagan lo que sale de mi boca. Así dice la palabra de Dios. Hay que confiar en las palabras de Cristo, hay que confiar en las palabras de Dios, no en las palabras de los mundanos. Así dice la palabra de Dios. Cada día que pasa se va a ver desolada la tierra, cada día se va a quedar desocupadas, va a haber más accidentes, se va a ir acabando poco a poco la humanidad, se va a ir muriendo. No van a soportar el calor que está por venir, porque la tierra se va a convertir en una hoguera, se va a calentar, y solamente aquellos que estén viviendo en santidad son los que van a poder habitar la tierra, porque los justos heredarán la tierra y permanecerán en ella, disfrutarán de gran bienestar, pero todos los malvados, los impíos, serán desterrados de la tierra. Aún los pecadores serán quebrantados, pero también perecerán. Así dice la palabra del Señor. Esfuércese por decirle no al pecado, y si no puede, venga aquí para orarle a Dios, para pedirle a Dios para que le escuche en este verdadero tabernáculo terrenal, no levantado por ningún ser humano, sino por Dios. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es el templo de Dios, mi cuerpo es la iglesia. ¿A poco no sabían ustedes que todos somos templos de Dios? Hay que mantenerse en santidad, porque si ustedes se mantienen en la corrupción del mundo, entonces Dios no puede habitar en un templo sucio, sino el Señor no puede habitar en un templo sucio. Tiene que estar limpio por dentro, acá del corazón, no ser como las lápidas blanqueadas que por fuera se miran hermosas, pero por dentro están llenas de huesos de muerto. No sean tan hipócritas, hay que dejar la hipocresía, porque ya viene el fin de los tiempos. Así dice la palabra de Dios. Van a aumentar los huracanes, van a aumentar donde quiera que llueva, va a haber granizo, grande el granizo, va a haber también inundaciones, así como en Sinaloa hubo inundaciones, así como en la Florida, así como en Houston ha habido en estos últimos años. Así va a haber inundaciones por todo el mundo, para que se mantengan preparados. El Polo Norte se está descongelando y en unos 40 años más se va a ver la inundación de la tierra. ¿Para qué? No es para que tengan miedo, sino simplemente para que reflexionen que su vida tiene que ser salvada, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino quiere que se arrepienta. Todas estas palabras, yo no vengo a echarles pleito. Estas palabras es para que reflexionen que andan mal, que están bajo pecado, que están bajo el dominio de Satanás. Satanás tiene controlada a todas las naciones. Satanás tiene controlado al mundo. Así que esfuércense
huya de la trampa de Satanás, donde Satanás lo tiene cautivo. Huya de esa trampa del diablo que lo tiene cautivo. Huya, despierte, porque Satanás los tiene dormidos en el pecado. No nomás los tiene dormidos, ustedes están roncando, están más que dormidos en el pecado. Busquen a Dios. Dice la palabra que no los agarre dormido para cuando venga el día del Señor, que los agarre despiertos, que los agarre preparados. Así que prepárese para lo que pueda venir, porque nadie sabe el día ni la hora de cuándo va a morir. Solamente Dios, ni aún los ángeles, ni aún el Hijo, fíjense nomás, ni aún el Hijo, solamente el Señor, solamente el Padre. Busquen el reino de Dios y su justicia. Es mejor buscar a Dios que ir corriendo tras las iglesias. En las iglesias no está Dios, porque ahí en Hechos 17:24 dice, el Señor no vive en templos construidos por manos humanas, ni se deja servir como si Dios necesitara algo de ustedes, sino al contrario, Él es el que derrama la bendición a todo ser viviente. Así dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a entender de que andan mal? ¿Hasta cuándo ustedes, señores, hasta cuándo van a obedecer que andan mal? Que lo que Dios quiere es que se reconcilien ante Dios, pero no por medio de las iglesias, por medio de su Hijo. La palabra dice, la adoración llegará al Padre por medio del Hijo, no por medio de religiones. La palabra dice los muertos en Cristo, no dice los muertos en religión, dice los muertos en Cristo, resucitarán primero. Hay que buscar la palabra de Cristo aquí en la puerta, porque aquí estamos en la puerta de la ciudad. Hay un pasaje que dice, Cristo está a la puerta y llama. Si alguno de ustedes escucha mi voz, no la rechace. Así dice la palabra de Dios. Si aquel que abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Así que no rechacen la palabra de Dios, porque si me rechazan a mí, no me rechazan a mí, rechazan al Señor. ¿Por qué? Porque esta palabra que yo hablo no es mía. Esta palabra viene de aquel que me envió, porque no vengo a hacer mi voluntad. Yo no les habla Cristo. Dios, el Espíritu de Dios, habla por medio de mí. Busquen adorar al Señor antes de que venga el día de su muerte, porque Dios es un Dios de vivos, mas no de muertos. Los muertos ya no sirven, los muertos se engusanan, quedan engusanados, los muertos ya no alaban a Dios, solamente los vivos, pero no para aquellos que se pasan de vivos, sino los vivos en Cristo. Dice la palabra, que es un vivo en Cristo, morir al mundo, dejar el pecado y vivir para Dios en Cristo. ¿Por qué? En Cristo quiere decir en santidad. Si usted anda en santidad, anda en Cristo. Y si anda en santidad, y si anda en Cristo, nueva criatura es. Así dice la palabra. Preocúpese por formar parte de una nueva creación, porque el Señor va a destruir toda la humanidad y va a hacer una nueva creación aquí en la tierra. Para renovarlos, los tiene que destruir. Es como si ustedes van a hacer un edificio. Si compran un terreno y tiene una casa y luego les dicen, vamos a hacer un edificio, ¿qué tienen que hacer para hacer el edificio? Tienen que derribar la casa que está ahí para poder construir un edificio nuevo. Así es Dios. Tienen que morir al pecado para nacer de nuevo. Si no nacen de nuevo,
El que no nazca de nuevo de agua y de espíritu no verá el reino de Dios. Y el renacimiento proviene de Dios, no de mí, ni de la iglesia. La salvación no viene de la iglesia, no viene del sacerdote, no viene de los sinvergüenzas. La salvación viene de Dios, de allá de lo alto. Entonces, busque agradar a Dios. ¿Cómo buscar a Dios? Si Dios está en las alturas, con sus buenas acciones. Hagan sus buenas obras, sus buenas acciones, aunque dice la palabra que no es por obra, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Así dice la palabra de Dios. Dejen el mundo o perecerán. Si ustedes aprecian su vida, dejen las groserías, dejen de hablar groserías, dejen las palabras inicuas, palabras obscenas, palabras sin sentido. Deje de alegar, deje de pelear, deje de contender y forme parte de un mundo venidero, de una nueva creación. Así dice la palabra de Dios. El que no se arrepienta perecerá. Busque agradar a Dios, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado, arrojado al fuego. Así dice la palabra de Dios. El que no se arrepienta perecerá. Busque adorar a Dios antes de que venga el día del juicio. Pero ustedes, ¿qué es lo que hacen ustedes? Buscan a Dios cuando necesitan, cuando andan enfermos, cuando andan adoloridos, cuando andan a ustedes agobiados. Es cuando quieren buscar a Dios, pero ese no es Dios, es el Dios de su conveniencia al que buscan. Y ese Dios no es un Dios falso. El Dios está en el cielo, allá está en las alturas. El Señor está en el cielo. Así dice la palabra de Dios. Y desde allá contempla a los mortales para saber quién hace el bien. Pero ¿qué creen? Dice el Señor, todos se han corrompido y no hay nadie que haga el bien, ni aún uno, ni aún uno. Todos se han corrompido, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, van a quedar fuera del reino de Dios con sufrimientos. Muchos creen que el infierno es un hoyo donde van a ir a caer. El infierno está aquí en la tierra. Si ustedes hacen el mal, les va mal. Antes dice la palabra, nadie se va sin pagar las que debe o las que ha hecho. Eso es infierno, la dolencia, las enfermedades. Así dice la palabra de Dios. El que no se arrepienta perecerá. Cada día que pasa se acerca más el día del juicio, el día del Señor. Ya está a la vuelta de la esquina. Así que esfuércese por cumplir el mandamiento. Así dice la palabra de Dios. Esfuércese para que usted tenga salvación. O siempre quiere andar en pleito con su pareja, siempre quiere andar peleando con su novia, con su esposa, siempre quiere andar peleando con sus padres. Ustedes siempre quieren andar en pleitos familiares, con enfermedades, con dolencias. Así quieren seguir su vida. Esfuércese por heredar el reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero muy pocos lo lograrán. Así dice la palabra de Dios. Hijos del diablo, y luego dicen que son hijos de Dios. ¿Cómo creen que van a ser hijos de Dios si el Hijo de Dios hace la voluntad de Dios? El hijo del diablo hace la voluntad de su padre, que es el pecado. ¿O no van a decir que no? Que el diablo no baila, que el diablo no se emborracha, que no se droga el diablo. Eso van a decir ustedes, que los que andan en santidad son los borrachos, los que andan en santidad son los que miran a la mujer ajena. ¿Eso creen ustedes? Busquen cumplir la voluntad de Dios antes de que llegue el día de su muerte, porque un día todos moriremos.
pero no todos moriremos eternamente, porque habrá transformación para unos. Así dice la palabra de Dios, hagan el bien, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buenos frutos se va a cortar desde la mera raíz para que no vuelva a brotar. Lo van a arrancar desde la mera raíz para que no vuelva a retoñar. El mundo se va a ir quedando en desolación. Las casas se van a ir destruyendo, se van a quedar desocupadas. Así dice la palabra de Dios. Así que busquen el camino de Dios, no el camino del mundo. Sálgase del mundo, deje de ver televisiones. Así dice la palabra de Dios. Úsela para el noticiero o para ver al profeta nada más. Así dice la palabra de Dios. El que no se arrepienta perecerá. Busquen cumplir el mandato de Dios. Busquen hacer el bien antes de que venga el día del juicio, antes de que venga el día del Señor. Así dice la palabra. Esfuércese por heredar el reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero muy pocos lo lograrán. Así dice la palabra del Dios viviente, del Señor Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor, porque Dios no se llama Jehová, ni se llama Yahvé, ni se llama Elohim, ni el Yahshua, ni el fulano de tal, ni San Martín de Porres, ni la Virgen. El Señor Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Y el que tenga algo que decir, que venga y lo diga aquí. El que no esté de acuerdo, que venga y haga lo que hago yo. Que dejen todo, sus riquezas, así como yo dejé las mías, dejen todo para seguir a Dios. Así dice la palabra. El que quiera ser digno de mí, tiene que dejarlo todo. Tiene que dejar padre, madre, hijos, hermanos, carro, casa, bicicleta, gato, perro, caballo, lo que tengan, tienen que dejar por el reino de Dios y por mi nombre, dice la Escritura. El que no lo haga, no será digno de mí. El que no cargue su cruz y me siga, no será digno de mí. Así dice la palabra. El que quiera resguardar su vida, la perderá. O sea que el que tenga miedo de dejarlo todo, eso le va a venir. El que tenga miedo de dejar, le vendrá la calamidad por no querer seguir el mandato de Dios. Todo aquel que deje padre, madre, hijos, hermano, esposa, carro, por el reino de Dios, va a recibir 100 veces más en este tiempo, en la edad venidera y la vida eterna. Así dice la palabra de Dios, porque esas son las promesas que Dios promete, y lo que Dios promete se cumple. Así que cúmplele a Dios para que Dios le cumpla a ustedes, porque Dios es amor para aquellos que siguen su camino, pero es fuego consumidor para aquellos que no se arrepienten. Aquellos malvados que les encanta hacer el mal serán destruidos, porque el Señor ya tiene la sentencia preparada. Así dice la palabra, ya está preparada la muerte de los malvados, ya está listo el cajón para que empiecen a caer de uno por uno todo el que hace el mal. Así dice la palabra, esfuércense para que tenga vida y la tenga en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí, no morirá eternamente. Y así dice la palabra del Señor. Yo soy la luz del mundo, y todo aquel que viene a mí no andará en tinieblas, no andará en oscuridad. Así dice la palabra del Señor. Busquen hacer el bien, busquen para que sus obras
queden al descubierto, porque todas las cosas ante Dios están desnudas. Así dice la palabra de Dios. Esfuércense por cumplir el mandato divino, por cumplir el mandamiento de Dios. Así dice la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creer en el enviado de Dios, creer en este siervo que está aquí con la cobija puesta, aquel que viene a servir a Dios, así porque viene en humildad. Así dice la palabra, porque aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así dice la palabra de Dios. Había dos hombres que subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era un pecador. El fariseo empezó a orar. Cuando entró al templo empezó a orar consigo mismo y se decía: oh Señor, te doy gracias por no ser pecador. Oh Señor, te doy gracias. Y se enaltecía el joven: te doy gracias por todo lo que me has dado. Te doy gracias porque doy la 10ª parte de lo que me das. Se enaltecía, pero a Dios no le gustó esa adoración. Sin embargo, aquel hombre pecador no se atrevía a alzar la vista al cielo, sino cuando la levantó dijo, se daba golpes de pecho y dijo: oh Señor, perdóname por ser un pecador. ¿Cuál de los dos creen que le agradó la oración a Dios? Asimismo les pasará a todo aquel que se enaltezca, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así dice la palabra de Dios. El que no se arrepienta perecerá. Busque agradar a Dios y no a los hombres, porque es más justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Así dice la palabra de Dios. El que no se arrepienta perecerá. Busque a Dios, porque ya pronto está la venida del Señor. Así dice la palabra. Amén.